¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 13:40 minutos de este viernes, es 30 de julio y hoy de nuevo muy atentos a los datos de incidencia de la COVID aquí en España. Por fin va mostrando una tendencia ligeramente positiva. La incidencia acumulada baja por primera vez desde hace un mes. Arrancamos ya Atlántico Noticias. Mientras siguen en Canarias reacciones a la decisión del Tribunal Superior de no permitir el uso del certificado COVID para entrar en restaurantes o gimnasios, que ya se plantea en otras comunidades y en otros países europeos. Y con respecto a los datos, en España estamos ligeramente por debajo de 700 casos por cada 100.000 habitantes. Pero pese a esa bajada, seguimos en riesgo extremo, según el semáforo de la Unión Europea. España, que está entre las regiones del continente con mayor incidencia. Miguel Vega. Sí, con una incidencia de 700 casos por 100.000 habitantes, la Unión Europea sitúa a nuestro país en zona de riesgo extremo por la alta transmisibilidad de la COVID-19. Pero la Organización Mundial de la Salud dice que no es solo un problema que vive en nuestro país. En la última semana han aumentado un 15% los contagios en el continente europeo. Por eso, países como Francia o Portugal han endurecido las medidas en las últimas semanas. Bueno, y desde primera hora está en marcha en Salamanca la conferencia de presidentes. Allí en Salamanca, Silvia Mascareño, pendiente de todo lo que va ocurriendo. Silvia, hasta ahora, ¿cuál es el titular? Pues un doble titular. Por una parte, medidas para atajar la crisis económica de 1.500 millones de euros para repartir entre las comunidades autónomas de fondos europeos, y también medidas para atajar la crisis sanitaria. Habrá más vacunas de Pfizer, llegarán en las próximas semanas. Y en medio de las Olimpiadas se produce un repunte de contagios en Japón, sobre todo en Tokio, un país que hoy decide, de hecho, si extiende o no el estado de emergencia. Y sí, se ha vuelto a producir ese récord de contagios también en la Villa Olímpica. Sí, Marta, récord de contagios por un lado en Japón, más de 10.000 en tan solo 24 horas, y por otro en esa Villa Olímpica, 24 nuevos y un acumulado de 174. Hoy además en el programa les mostramos más historias que van más allá del deporte. Bueno, y más noticias que les contamos hoy, muy pendientes de Estados Unidos, porque allí sigue activo uno de los incendios forestales más impresionantes que ha vivido California en los últimos años, y ya han vivido algunos. Las llamas han quemado 220.000 hectáreas de bosque. Dicen las autoridades que solo se ha podido contener el 23% de los focos, así que hay muchísimas viviendas en riesgo de ser carbonizadas por el avance del fuego. Y en Turquía hay otro incendio muy peligroso. 4 personas han muerto ya, 140 están heridas. Es al sur del país y los servicios de emergencia siguen trabajando para evitar que las llamas se acerquen cada vez más a las viviendas. Hay varias regiones evacuadas. Bueno, vamos a arrancar en Salamanca. Desde primera hora en marcha la conferencia de presidentes. Junto a los presidentes autonómicos de Cataluña, pues están reunidos con Pedro Sánchez, también los presidentes de las ciudades autónomas. Y en ese marco, Silvia Mascareño, Sánchez, que anuncia la llegada de cargamentos de vacunas. Sí, en concreto Sánchez ha anunciado 3.400.000 dosis adicionales de la vacuna de Pfizer, dosis con las que el Gobierno pretende acelerar el plan de vacunación y cumplir antes de lo previsto el objetivo de que el 70% de la población estemos inmunizados. También ha anunciado Sánchez un reparto de 10.000 millones de euros entre las comunidades autónomas a lo largo del año que viene. Esos millones de euros llegarán de los fondos europeos, todo en una conferencia de presidentes a la que llegaba Ángel Víctor Torres justo horas después de que se supiera que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido la necesidad de presentar el certificado de vacunación para entrar a determinados establecimientos. Torres pide unidad de criterio a los tribunales para luchar contra la pandemia y adelantaba así a primera hora de la mañana cuáles serán las cuestiones que pondrá sobre la mesa en esta 24ª conferencia de presidentes. Hoy hablaremos del proceso de vacunación. España es de los países que más está vacunando del mundo y por tanto esas cosas se están haciendo bien. Pediremos más intensificación de vacunas. Canarias pone todas las vacunas que nos llegan con el objetivo de llegar a la inmunidad de grupo, y hablaremos también de los fondos europeos. No puede haber 17 opiniones distintas de los tribunales superiores de justicia de cada comunidad y por tanto no es una cuestión política, es una cuestión judicial. No tiene lógica que se pida, por ejemplo, el que la vacunación pueda ser efectiva. Lo ha pedido ayer Cantabria en su Consejo de Gobierno, que lo esté pidiendo otros países y que se nos diga que no en Canarias.
Bueno, en esa reunión entre presidentes autonómicos y el Gobierno está sobre la mesa la posibilidad de adoptar medidas en conjunto para controlar la quinta ola, que parece, eso sí, comienza por lo menos a estabilizarse. A pesar de esto, Miguel, España sigue en riesgo extremo según la Unión Europea. Sí, con una incidencia acumulada que roza los 700 casos por 100.000 habitantes, la Unión Europea, como ven, sitúa a nuestro país en rojo oscuro. ¿Eso qué significa? Que tiene una alta transmisibilidad de la COVID-19 y está en riesgo alto y pide que eviten los viajes hacia nuestro país. Todo ello a pesar de que en los 2 últimos días ha comenzado a descender lentamente la incidencia acumulada en nuestro país. Pero también Francia, Italia o Portugal también tienen una alta incidencia. Por eso estos países han tenido que endurecer las medidas en las últimas semanas. La Organización Mundial de la Salud asegura que esto se debe a la relajación de las medidas y también a la alta transmisibilidad de la variante Delta en el continente europeo. La Organización Mundial de la Salud asegura que Delta será la predominante en las próximas semanas. Un 15% han aumentado los contagios en la última semana en Europa y lo vuelven a hacer por segunda semana consecutiva. Ya han contraído la enfermedad desde el inicio de la pandemia más de 57 millones de personas. Por el contrario, las muertes siguen en descenso. Han perdido la vida más de 1.481.000 personas. El proceso de vacunación está siendo muy exitoso, pero debemos mantener el esfuerzo. La variante Delta es muy peligrosa y por lo tanto pido a todos los que tienen la oportunidad que se vacunen por su propia salud y para proteger a los demás. Incrementos que se registran principalmente en países como España, Reino Unido o Francia. Este último ha vuelto a superar los 1.000 pacientes en las unidades de críticos. El gobierno espera ahora que los hospitales no vuelvan a colapsarse. Reino Unido notifica en la última jornada más de 31.000 infecciones y 85 fallecidos, un repunte después de meses de caída, principalmente, según el gobierno, por la expansión de la variante Delta. Y como contrapunto, en mitad de esta nueva ola en Europa, Portugal anuncia que comenzará a aliviar las restricciones y espera entrar en la nueva normalidad en octubre. Y a pesar de la incertidumbre provocada por esta nueva ola, la economía de la zona euro se recupera. Francia, Italia y España anotan aumentos significativos. Todo está subiendo, el consumo, la inversión, la moral empresarial, por lo tanto nos permitirá alcanzar una tasa de crecimiento del 6% en 2021. En gran medida por el avance de la vacunación. El 58% de la población de la Unión Europea ha recibido al menos una dosis. Bueno, más consecuencias de la pandemia, de tantas que les vamos contando en el día a día. La soledad de muchas personas mayores, que es un problema además de primera magnitud. Las llamadas, de hecho, al teléfono de la Esperanza aquí en Canarias aumentaron durante toda la época del confinamiento. Y estos días esta casa, Televisión Canaria, ha iniciado la campaña Somos Experiencia para reivindicar la importancia de los mayores en las familias con motivo del Día de los Abuelos que se celebró el pasado lunes. Vamos a hablar de este asunto con José Cabrera, director técnico del Teléfono de la Esperanza, psicólogo. Nos atiende ya. Señor Cabrera, bienvenido a Atlántico Noticias. Muy buenas tardes. Bueno, la soledad, que es un problema, ya decimos, enorme, de gran envergadura, y desde la asociación pues están ofreciendo apoyo a los mayores que han sido los principales en sentirse solos en todo este tiempo, ¿no? Sí, este es un problema que nos preocupa especialmente de toda la vida, digamos, la soledad, ¿no? En todas las franjas de edad, lo que ocurre que en las personas mayores, pues de forma más destacada, al ser una población con mayores factores de vulnerabilidad y por tener mayores oportunidades de vivir en soledad, por tantos procesos de pérdida, etcétera, ¿no? Y como usted dice, pues cuanto más durante los últimos hechos acontecidos por la pandemia y la repercusión que tiene en la calidad de vida de la gente, en este caso de toda la población, pero también de las personas mayores. Por eso es tan importante el trabajo que realizan desde el Teléfono de la Esperanza, que ha sido muy importante en otras épocas, ahora más que nunca, porque han estado ahí al otro lado del teléfono, que es ese medio que todas las personas mayores sí que controlan perfectamente, ¿no? Sí, es un medio muy accesible y cambian las tecnologías, pasa el tiempo, pero tener a una voz al otro lado del teléfono, alguien que sí te sabe escuchar, pues seguimos pensando que es un valor muy importante y que en nuestro caso, en el proyecto Escuchando a las Personas Mayores, que es un proyecto financiado también por el Gobierno de Canarias, pues nos permite pues no solamente estar ahí 24 horas al día para cuando una persona mayor necesita hablar, sino además poder acceder a toda una serie de recursos y acciones que buscan en definitiva
conectar a personas con personas, ¿no? En contacto con otras entidades, con otras organizaciones y también por algunas acciones que generamos desde el propio proyecto, ¿no? Está disponible en 970 70 20, el teléfono de las personas mayores de Canarias, ¿no? Efectivamente, pues un teléfono al que pueden recurrir porque al otro lado hay un equipo de profesionales que, como usted ha dicho, pues pueden derivarle pues para lo que necesite. A lo mejor sencillamente necesita que se le escuche, pero también en otras ocasiones, como ha apuntado, pues necesita derivar hacia otros servicios sociales, ¿no? Sí, de hecho, la gran mayoría de las personas que nos llaman nos dicen que lo que quieren es hablar, ¿no? Y realmente a través de la propia llamada, de una escucha atenta, con cariño, pero también bien realizada, pues muchas personas encuentran a alguien en un momento con quien compartir algo que les preocupa, ¿no? O simplemente algo que viven en su vida diaria y que necesitan hablarlo con alguien, ¿no? Eso es muy frecuente en Teléfono de la Esperanza. Pero a partir de ahí, como bien comenta, también uno puede acceder, por ejemplo, en este proyecto en concreto, a tener contacto con una de las técnicos del proyecto, ya de una forma concertada. Esta persona le va a explicar qué posibilidades tiene usted en su entorno, en su localidad concreta, en la isla que usted resida, de oportunidades para participar y relacionarse y vincularse con otras personas. Porque sabemos que, bueno, que la soledad, a fin de cuentas, es un factor de riesgo y todo lo que hagamos, todas las personas, por mejorar nuestra forma de comunicarnos y relacionarnos con los demás, al final también es calidad de vida y también es salud, ¿no? Es uno de los objetivos prioritarios que tenemos en Teléfono de la Esperanza y en este caso, bueno, pues estamos muy contentos de poderlo ofrecer gracias al voluntariado y gracias a muchísimas otras organizaciones que también ponen su granito de arena para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Importantísimo la labor que desempeña, sobre todo a la hora de hacer público este problema, el de la soledad, que se toman tan en serio, por ejemplo, en Japón, que tienen hasta un ministerio de la soledad. Ya será problema allí en un país como Japón tan desarrollado esta soledad de los mayores, ¿no? Sí, y nosotros no vamos muy desencaminados a nivel estatal. De hecho, es algo que, como digo, nos preocupa mucho y creo que deberíamos de ponerlo en primera plana de la agenda política, ¿no? Como muchas de las personas, uno de los factores de riesgo que tienen es la soledad. Y ya muchos autores están considerándolo tan importante para la salud, incluso física, no solamente la emocional y el bienestar personal, lo consideran un factor de riesgo tan importante como el tabaquismo o el colesterol u otros de los que ya todos conocemos, ¿no? Estar en relación con otras personas nos da calidad de vida, nos da salud y entonces, bueno, todo lo que pongamos también desde la sociedad para que eso sea posible, pues no está de más y tenemos que apoyarlo, ¿no? Bueno, pues José Cabrera, director del Teléfono de la Esperanza, gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Bueno, dejamos este asunto, hablamos ahora también de presión hospitalaria en relación a la pandemia porque aumenta, además lo hacen toda Canarias. Ahora mismo, de hecho, los hospitales tienen 71 pacientes que están en cuidados intensivos y 436 en plata. Son datos que preocupan porque saturan la labor diaria de los sanitarios. Es la realidad de las urgencias en los hospitales canarios. Los enfermos de COVID saturan el sistema y algunas UCI están en riesgo muy alto de ocupación. Es el caso de Tenerife y La Palma, donde ya superan el 25% de la ocupación de las camas previstas. Tenemos en total 18 pacientes hospitalizados, tanto en UCI como en la planta de medicina interna. Tenemos aún una presión asistencial muy elevada. En La Palma rozan el 27%, mientras que en Tenerife la cifra de ocupación es ligeramente superior al 25%. Ya lo anunciaba la jefa de medicina intensiva de la Candelaria, Mar Martín, hace unos días. Si hay 160 pacientes ingresados ahora mismo en el hospital, calculando que un 10% de esos pacientes se puedan poner en situación grave, de aquí a unos días podemos vernos en una situación bastante comprometida en las unidades de críticos. Y comprometida se encuentra, como vaticinaba, la isla tinerfeña. Sus dos hospitales se llevan la peor parte de toda Canarias. Hay 303 personas hospitalizadas por coronavirus, 47 pacientes ingresados en urgencias. Quedan tan solo 32 camas libres. Pues ya ven un alto nivel de presión asistencial. Sin embargo, ya saben que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, era la noticia ayer, rechazó exigir ese certificado COVID en el interior de la hostelería, en las islas en nivel 4, entre otras medidas. Isaac Tacoronte. Se trata de unas medidas cautelarísimas. Esto quiere decir que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha tomado esta decisión sin escuchar a la otra parte, sin escuchar al Gobierno de Canarias. Ha tomado esta decisión porque el Tribunal considera que el exigir el certificado COVID vulnera
los derechos fundamentales de los ciudadanos, como por ejemplo la protección de datos o los datos sanitarios de cada uno de los ciudadanos que ahora mismo vivían en la isla de Tenerife, donde se estaba pidiendo este certificado. Desde el Gobierno de Canarias se han encontrado un poco sorprendidos por esta decisión. Aseguran que debería haber un criterio único y que no que en cada comunidad autónoma, dependiendo de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad, se acepte o no, por ejemplo, el toque de queda o el certificado COVID. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, además aseguraba hoy que existen municipios en España donde hay toque de queda y que tienen una incidencia menor que algunos municipios del archipiélago. Pues esta decisión del Tribunal Canario responde a la denuncia que presentó el Círculo de Empresarios del sur de Tenerife, que considera discriminatorio que solo se aplicara a unos pocos sectores que tuvieran que enfrentarse, dicen, a situaciones muy complicadas con sus clientes. Nos ha parecido bastante discriminatorio esta medida y además que solo sea en 3 actividades y bueno, que no me gustaría mentar otras, pero hay otras actividades que no son obligatorios o no eran obligatorios el uso del certificado y bueno, y han seguido trabajando, ¿no? Tenemos que gestionar la situación con nuestros mejores medios y herramientas, con más control, con más información a los clientes, pues, con más información, más limpieza y más distanciamiento social. Bueno, pues vamos a hablar hoy con Amos García, jefe de Epidemiología y Prevención de Canarias. Señor Amos García, gracias por estar con nosotros un día más. Gracias a ustedes por invitarme a participar. Es un placer, Marta. Muy buenas tardes. Bueno, no le pedimos valoración de la decisión del tribunal, evidentemente, pero sí de sus consecuencias, porque los expertos, los epidemiólogos insisten en la importancia de no estar en espacios interiores, de que los vacunados se contagian, de que contagian a los no vacunados. ¿Ese certificado iba a ser útil a su juicio? Y tanto que iba a ser útil. Desde luego, si hacemos un planteamiento no es por frivolidad, es porque estamos en una situación absolutamente extraordinaria, que requiere medidas extraordinarias y requiere una apertura de mente de todos los colectivos implicados y una suma de intervenciones en favor de lo fundamental, que es la salud de nuestra gente. Si no somos conscientes de este perfil de situación extraordinaria en la que estamos, que requiere medidas extraordinarias, si no somos conscientes de que el ámbito sanitario o las recomendaciones sanitarias las deben hacer los sanitarios y no otros sectores de la sociedad, mal camino vamos a llevar. Estamos en una incidencia absolutamente espectacular en nuestra tierra. Estamos con una presión en UCI absolutamente brutal. Por favor, ¿qué más se necesita? Claro, y ahora se da la circunstancia de que llega agosto, en el que además tradicionalmente hay más personas que entran de vacaciones, con la consiguiente pues aglomeración de personas. ¿Qué perspectiva hay para estos próximos meses, señor García? Pues vamos a ver, está por un lado la necesidad, ya que no nos dejan herramientas para que desde el mundo sanitario podamos plantear lo que la evidencia científica, y no otra cosa, la evidencia científica ha constatado como instrumentos valiosos para evitar la expansión de casos. Lo que tenemos que hacer es, por un lado, seguir con las medidas activas, vacunar, que no van a ser suficientes para evitar esta incidencia acumulada. Esta incidencia acumulada se debería también resultar impactada si éramos capaces de, por un lado, aplicar las medidas razonables en función del peso de la pandemia, que en estos momentos está siendo tremendamente importante, y al mismo tiempo únicamente lo que nos queda, además de vacunar, es reforzar en la ciudadanía la necesidad de que sigan haciendo uso de estos mecanismos de defensa mecánicos con los que hemos convivido hasta ahora, es decir, mascarillas si no se respeta la distancia física, lavado de manos y ventilación. Bueno, y hablando de vacunas, que esa es la clave de todo, y más visto lo visto, hay un anuncio de llegada de más vacunas, pero además ya en Canarias ha empezado a vacunarse a los más jóvenes, que además han acudido en masa, eso es una buena noticia, y luego está la cuestión de las mujeres embarazadas que deben vacunarse lo antes posible. Evidentemente que sí. Cuando llegaron las vacunas, desde un punto de vista de reflexión teórica, no había ningún inconveniente en que las mujeres embarazadas se vacunaran, pero lógicamente no había evidencia científica que permitiera que se asumiera esa recomendación, por lo tanto no se recomendaba. Una vez que ya ha aparecido evidencia científica sólida y contrastada, es razonable el que la mujer embarazada sea consciente de que por su estatus de embarazo puede tener un perfil de riesgo importante a la hora de sufrir complicaciones por padecer la infección. Por lo tanto, es fundamental que acudan a vacunarse. Es importantísimo que se vacunen. Y por otra parte, ya le comentábamos a los jóvenes que sí pues han acudido al llamamiento, casi dando ejemplo, ¿no? Cuando tanto lo ponemos como, a veces lo señalamos como parte del problema, también son parte de la solución.
sin lugar a dudas. Y a mí a ese respecto me molestaba profundamente el ejercicio de criminalización que desde hace un tiempo se estaba desarrollando sobre los jóvenes. No son los jóvenes. Hay jóvenes que han desempeñado un papel importantísimo en la lucha contra la pandemia. Ahí están los voluntarios de determinadas organizaciones no gubernamentales que han trabajado mucho por luchar contra la pandemia. Eran unos colectivos que pertenecían, en unos casos, a una edad que podemos considerar jóvenes, pero no siempre. También habían ayuditos que estaban desarrollando comportamientos absolutamente irresponsables. Por lo tanto, no podíamos criminalizar a la juventud, teníamos que ganarla para la causa. Y para ganarla simplemente había que explicarle cómo está la situación. Desde el momento que los jóvenes la han entendido, han acudido en masa, absolutamente de una manera brillantemente responsable, a vacunarse. Bueno, y hay una última cuestión que le planteamos ya por falta de tiempo. Tiene que ver con esa posible obligatoriedad de las vacunas. No sé en España cómo acabará, pero es verdad que hay lugares en Estados Unidos, en otros puntos que se plantea ya, por lo pronto obligar a determinados sectores, o al menos recomendarlo encarecidamente. Mira, si me permites una reflexión previa a este respecto. Un servidor público no concibo que no sea capaz de vacunarse para evitar transmitirle un posible problema al público al que dice servir. Eso por un lado. No lo consigo. Como no consigo, evidentemente, ni concibe nadie que un cirujano no se lave las manos antes de entrar en un quirófano. Desde esa perspectiva, sentando esa reflexión, lo que sí es evidente que afortunadamente vivimos en un país en el que la adherencia a la vacunación es tremendamente positiva, claro, enorme. Tenemos coberturas vacunales en la primera fase de la vida superiores al 95%. Quizás plantear una medida obligatoria cuando la adherencia a la vacunación es tan elevada podría crear anticuerpos en relación a la medida de la vacunación y eso habría que meditarlo mucho. Pero repito, si uno es servidor público, lo menos que se le puede pedir es que no dañe al público al que dice servir. Eso por otro lado. Bueno, vamos, García, como siempre, un gusto tenerla aquí en Atlántico Noticias. Nada, un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ya ven que aquí no hay problemas de adherencia a los calendarios vacunales, pero sí que los hay en Estados Unidos. Hay una enorme cantidad de gente que no quiere vacunarse, aunque haya vacunas de sobra. Entre ellos muchos migrantes latinos que temen ser deportados y se identifican para vacunarse. Y hay una iniciativa de una líder hispana que lleva las vacunas a los centros de trabajo de estas personas. La vacuna contra el COVID-19 es cada vez más accesible para los latinos. En un carro de comida y hasta en una lavandería se puede recibir la inyección gracias a la Fundación Casa Rubén. Su directora, Alicia Peralta, se propuso desde marzo llevar este servicio hasta los puntos donde se congregan los hispanos en Maryland. No tienen que hacer ninguna cita. Número 2, no necesitamos que enseñen ningún papel. Número 3, es gratuito y se puede vacunar a la familia completa. En promedio, alrededor de 350 personas son inoculadas semanalmente en jornadas que inician desde las 5 de la mañana, con énfasis en vacunar a jornaleros, aunque también se ofrece en el consultorio. La premisa, la vacuna tiene que ir a la comunidad con información en su idioma. La vacuna pertenece a la comunidad, donde la gente va a buscar sus servicios y donde ellos tienen personas como nosotros que vamos a darle los servicios y que ellos ya tienen confianza. La variante Delta ahora es uno de los motivos para reforzar el llamado a las poblaciones menos vacunadas, la comunidad latina y afroamericana, una tarea que cada vez es más fácil. Está, ¿me entienden? Los CVS, está en las clínicas comunitarias, está en los hospitales, está en todas partes. Según esta médica, la creencia errónea de considerarse personas fuertes físicamente y la intención de no empeorar los síntomas post-COVID son las principales razones esgrimidas por los latinos para no vacunarse. Mientras tanto, los CDC advierten que a julio de este año casi el 30% de los casos de coronavirus en Estados Unidos se presentan en la comunidad hispana. Diva Lizette Cash, Voz de América, Maryland. Bueno, y la pandemia ha dejado en evidencia las diferencias enormes de acceso a la educación en el mundo. La cumbre global que se celebró en Londres ha logrado recaudar 3.300 millones de euros para financiar la etapa post-pandemia de la Alianza Mundial para la Educación. La cumbre educativa global reúne 3.300 millones para la recuperación post-COVID. El encuentro reunió a decenas de líderes y activistas internacionales y tuvo como objetivo recabar fondos para garantizar el acceso equitativo a la formación, educación de las niñas y el regreso seguro a las aulas en países especialmente vulnerables tras la crisis del coronavirus.
Entre las aportaciones, España donará 20 millones de euros, según anunció en una comparecencia vía vídeo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que consideró el acceso igualitario global a la educación de calidad como el único camino hacia las sociedades inclusivas. El Reino Unido, por su parte, aportará a la Alianza Mundial para la Educación 600 millones de dólares. Y entre los participantes en la cumbre destacó también el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, que participó con un mensaje en el que comentó cómo los cierres de los colegios por el coronavirus han agravado las desigualdades entre los estudiantes. Coincidió en este punto la joven Malala, Premio Nobel de la Paz, que se centró en su intervención en el impacto de la crisis climática en la educación y en la brecha de género entre alumnos. Bueno, aquí en Canarias hoy se han dado a conocer los detalles y novedades para el curso del próximo año en Canarias, en septiembre. Se centra en Estefanía de Blasio en aumentar la plantilla de profesores y mantener las medidas anti-COVID. Un curso escolar cuyo protocolo COVID va a ser prácticamente similar al del año pasado y que, en palabras de la consejera, tan buenos resultados dio con los grupos burbuja y la distancia social. La plantilla del profesorado se refuerza con, por un lado, 1.658 docentes para poder aplicar esas medidas anti-COVID y, por otro lado, en puestos fijos, 1.016 profesores que van a atender a la diversidad. En cuanto a la formación profesional, una de las grandes apuestas para este curso, aumentan las plazas y también los grados para hacer la oferta más atractiva. Bueno, de Canarias miramos a Japón, estamos pendientes de los Juegos Olímpicos. De hecho, ese país decide hoy si mantiene el estado de emergencia o bien lo retira. Y se prevé que se prolongue por el nuevo récord de contagios que se ha producido en las últimas horas y CIAR en plenos Juegos Olímpicos, ya decimos. Sí, Marta, porque si esta semana les hablábamos de que superaban los 2.000 contagios diarios, ya hoy les podemos decir que han superado los 10.000. Y en ese evento olímpico, en las Olimpiadas, también se ha superado un récord de contagios, 24 en tan solo un día, y además de acumulado 174 personas que durante su permanencia han dado positivo. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional asegura que los Juegos Olímpicos no están teniendo consecuencias en el récord de contagios a nivel del país, ya que son considerados como una burbuja y además no están teniendo público. Pero dejando de un lado la pandemia, no nos olvidamos de contarles esas historias que van más allá del deporte. Hoy les presentamos a una mujer, la mujer de mayor edad de estas Olimpiadas, 66 años, participa en equitación, o también la primera mujer que consigue una medalla de plata, una medalla en definitiva para Latinoamérica en la categoría de gimnasia. Como no, y como otro día, pues les mostramos esas historias de superación que nos están dejando estos Juegos Olímpicos. La efusión de amor y apoyo que he recibido me ha hecho darme cuenta de que soy más que mis logros y mi gimnasia, algo que nunca antes había creído. Son las gracias de Simone Biles tras su rechazo a participar en las categorías individuales y grupales. De nuevo con el corazón blanco, pone de relieve la situación de estrés y ansiedad que sufren las élites olímpicas. Sunisa Lee consiguió el oro por ella, pero Biles también tenía su mirada puesta en otra compañera. Era la brasileña Rebeca Andrade. La primera mujer de Brasil y de toda Latinoamérica que se alza con una medalla olímpica en gimnasia. Otra mujer que hace historia, la australiana Mary Hanna, la persona de mayor edad que participa en Tokio 2020. Con 66 años continúa subiéndose al caballo y demostrando su coraje como el de Yusra Mardini. Durante la guerra de Siria, una bomba destrozó su casa y otra la piscina donde entrenaba. 4 años después, cruza el mar Egeo huyendo de su país y ahora es un ejemplo de cómo derrotar el miedo. Y si hablamos de miedo, lo que los atletas temen que a 2 semanas de que finalicen, los Juegos se vean alterados por el aumento récord de casos, más de 10.000 en solo un día. Récord también en la Villa Olímpica con 24 nuevos positivos. En total son 174 los afectados que se perderán en vivo la emoción que este año tienen las Olimpiadas. Bueno, desde luego que están siendo unos Juegos extraordinarios en muchos aspectos. Vamos a ver cómo los vive un canario que junto a Oscar Raluy participa en sus terceros Juegos Olímpicos como árbitro de balonmano. Ángel Sabroso, gracias por estar con nosotros desde Japón. Bienvenido a Atlántico Noticias. Un placer, un saludo muy fuerte.
Bueno, te escuchamos ahí, pero te preguntamos cómo te has encontrado pues esta nueva cita olímpica con estas pues, circunstancias tan diferentes, ¿no? Bueno, evidentemente todo condiciona el COVID, pero aquí estamos metidos con una burbuja y la verdad que los juegos se están pudiendo desarrollar a pesar de las dificultades, ¿no? Nos hacen test diarios y tenemos unas medidas de seguridad muy extremas, pero la realidad es que por lo menos en la competición en la que Óscar y yo estamos centrados, no podemos ver nada más, ni podemos hacer vida ajena a lo que es la competición de balonmano, las cosas están yendo razonablemente bien y afortunadamente estamos a punto de terminar la preliminary round y muy próximos a llegar a los cuartos de final. Bueno, pues una experiencia más que sumar a las anteriores 2 experiencias olímpicas y ahora ustedes pues sí que tienen para comparar. Imagino que algo cambiará en el día a día, ya decían que se ven circunscritos pues a lo que es la competición de balonmano, que a lo mejor no se puede mover tanto, que no viven a lo mejor tanto lo que eran unas olimpiadas o aún así una olimpiada lo merece, evidentemente. Pues sin duda son unos juegos completamente distintos a los que habíamos vivido antes, ¿no? Tenemos la suerte de tener la experiencia anterior, tanto de Londres 2012 como de Río 2016. Estos son unos juegos completamente distintos porque el COVID nos condiciona, pero al fin y al cabo unos Juegos Olímpicos es el evento por excelencia del deporte mundial, ¿no? O sea, el encontrarse cada 4, en este caso cada 5 años, por esta situación extraordinaria, en una única ciudad, los mejores deportistas del mundo, de todas las modalidades deportivas, es el evento por naturaleza que además une a todo el planeta, ¿no? Y por eso muchos deportistas esperan a que llegue este momento para anunciar su retirada o para poner punto y final a su carrera deportiva, ¿no? Y bueno, estamos, a pesar de las circunstancias extraordinarias, lo estamos pudiendo disfrutar, también muy metidos en la competición y muy concentrados. Aquí venimos a lo que venimos, o sea, se puede disfrutar, pero con la tensión de la competición y nuestra labor está precisamente está en lo que se pueda jugar, se pueda ganar, se pueda competir, se pueda perder, pero que al final el arbitraje no sea noticia y en eso estamos centrados todos los compañeros, ¿no? Hay que pues, poner en valor el esfuerzo inmenso que están haciendo también desde en Japón para que todo esto salga adelante, con el inconveniente además añadido que entiendo que ya están acostumbrados de no tener público, eso todavía debe costar, ¿no? Sí, durante esta temporada que ha sido completamente atípica ya nos hemos ido acostumbrando, tanto los partidos en Liga Sobal en España, muchas comunidades autónomas en función de los distintos índices de la pandemia, teníamos público o no, en Champions, en los partidos en Europa, pues prácticamente todos han jugado sin público y también el pasado mes de enero se celebró el Campeonato del Mundo de Balonmano en Egipto y ahí fue completamente a pabellón vacío, así que hemos podido prepararnos bien y estamos lamentablemente acostumbrados a que un espectáculo tan maravilloso como es el deporte y como en este caso es el balonmano se tenga que celebrar a puerta cerrada. Y bueno, y la verdad que no es sencillo ni para los jugadores, ni para los entrenadores, tampoco para los árbitros, pero bueno, que al final que se pueda celebrar y que demos cierta normalidad a la vida y que podamos luchar todos para que la vida continúe y que en este caso el deporte continúe, pues creemos que también es importante y bueno, a pesar de que no haya público, aquí no se da ni un partido por perdido y cada segundo es importante y van todos a muerte como tiene que ser, ¿no? Y hay que destacar también, bueno, pues el hecho de que Ángel Sabroso junto a su compañero pues estén por tercera vez en los Juegos Olímpicos. ¿Todavía quedan otros Juegos Olímpicos más por delante? No, en nuestro caso tenemos tomada la decisión de que después de estos Juegos Olímpicos pondremos punto y final a nuestra trayectoria deportiva. Son muchos años arbitrando, empezamos muy jóvenes, aunque todavía por reglamento, por normas deportivas podríamos seguir pitando algunos años más, porque Óscar tiene 45 años, yo tengo 43 y reglamentariamente podríamos pitar hasta los 50. Los Juegos Olímpicos de París serán dentro de 3 años y podríamos llegar, pero creemos que ya este es un buen momento para poner un punto y final a nuestra trayectoria. Esto no es una profesión, tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestra familia, vivimos en el paraíso, como todos los canarios saben, pero también el paraíso está lejos y el hándicap de los viajes, el tiempo, las horas y le robas mucho tiempo a tus compañeros de trabajo, a tu familia, a tus hijas, a tus hijos. Y bueno, no podemos quejarnos en absoluto, hemos sido muy afortunados. Y creemos que este es un buen momento para decir adiós, ¿no? Bueno, pues que vaya todo muy bien y que sea todo un éxito la participación de esta pareja de árbitros canarios con muchísima experiencia ahí en los Juegos Olímpicos en Tokio. Ángel, gracias por atendernos. Un placer muy fuerte y gracias por acordarse de nosotros. Un abrazo para todos.
Bueno, vamos a dejar Tokio y vamos a contarles, si no se han dado cuenta ya, que acaba julio y que hay mucha gente que vuelve a casa porque se le acaban las vacaciones y otros que se van de vacaciones. Vamos a Fuerteventura, uno de los destinos favoritos no solo para el turismo internacional, sino para los canarios. En los próximos 4 días en el archipiélago María Asensio, 3.800 operaciones aéreas. Cuéntanos. Sí, mucho movimiento en los aeropuertos canarios porque hay previsto desde hoy hasta el próximo lunes un total de 3.799 operaciones. El día de mayor tránsito será mañana sábado, donde hay previstos 1.012 vuelos. El aeropuerto que mayor tránsito tendrá en esa jornada de sábado será Gran Canaria, seguido de Tenerife Norte, pero vamos a usar el ejemplo de donde estamos, Fuerteventura, porque hoy hay previstos 94 vuelos y mañana ascenderán la cifra a 152 vuelos, tanto nacional como internacional. Mucho movimiento esta mañana, algo más tranquilo cerca del mediodía, pero como pueden ver detrás de mí, ya comienzan a hacerse cola para esos vuelos, esos 94 vuelos previstos para hoy, pero recordemos casi 4.000 vuelos en los próximos 4 días en los aeropuertos canarios. Bueno, un asunto que les van a ampliar en el Telenoticias Primera Edición. Nosotros vamos ahora con las fotografías que hemos seleccionado de esos Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, vamos a mirar ahora a Colombia porque allí los inmigrantes están siendo testigos de una de las mayores crisis migratorias de los últimos años en la zona. Miles de personas haitianas buscan atravesar el llamado tapón de Darién en su ruta hacia Norteamérica. Miguel Voltaire es un migrante brasilero que está varado junto a su familia en Necoclí, Antioquia, hace varios días, a la espera de conseguir un tiquete que lo lleve a Capurganá, Chocó, y seguir su travesía hacia los Estados Unidos. Yo salí hace 2 meses de mi hogar. Nosotros tenemos un proyecto de llegar hacia los Estados Unidos. Cubanos, haitianos, venezolanos, africanos y brasileros engrosan la lista de más de 10.000 personas que esperan poder montarse en una lancha en el Urabá antioqueño y seguir su travesía. Pensábamos que era más rápido en la situación de la lancha, pero se nos dificultó un poco porque está muy difícil eso ahí. En medio de la calle, sobre bolsos y carpas, así, en precarias condiciones, viven miles de migrantes. Ante esta situación, un grupo de empresarios hoteleros y comerciantes buscaron alternativas para ayudar a los migrantes. El plan de choque fue que varios hoteles o empresas que podíamos prestar el servicio de venta de tiquetes, nos pusimos a la orden a la empresa SAS Caribe y se abrieron 12 frentes de venta de tiquetes. La alcaldía municipal decretó la calamidad pública por el colapso sanitario. El llamado urgente que nosotros le hemos hecho al gobierno nacional es el acompañamiento, el fortalecimiento y el apoyo de que Migración Colombia esté aquí, haga presencia o nos monte una oficina. El defensor nacional del pueblo llegará a Necoclí a evaluar la situación humanitaria. Bueno, y cunde la preocupación entre las autoridades colombianas porque la ola de disturbios e incidentes que comenzaron hace más de 3 meses en el país no cesan. Actos de vandalismo, desórdenes públicos han vuelto a afectar a la capital. Nadie sabe cómo parar esta escalada de violencia, detrás de todo una enorme crisis económica y social aparejada a la sanitaria. Los enfrentamientos se dieron esta tarde en el sur de Bogotá, en el sector de Yomasa, hasta donde llegó el SMAT cuando integrantes de la llamada primera línea intentaron bloquear la salida a Villavicencio. Los choques entre los manifestantes y los uniformados iniciaron desde las 2 de la tarde. Varias tanquetas de la policía intervinieron para intentar dispersar a los encapuchados que realizaban el bloqueo. Los manifestantes respondieron con piedras y bombas Molotov. La policía reportó 7 manifestantes capturados, 3 menores aprehendidos durante los disturbios. También se reportaron al menos 10 civiles y 5 miembros del SMAT lesionados. Uno de los momentos más dramáticos en los disturbios se dio cuando este adulto mayor cruzó por el lugar y quedó en medio de los choques. La personería y gestores de convivencia intervinieron para evacuarlo y evitar que saliera lesionado. Los otros afectados fueron comerciantes del sector de Yomasa y Santa Librada que tuvieron que cerrar sus negocios.
Otro punto donde se presentó caos en la movilidad fue en el sector del Portal de las Américas, donde también se registró un bloqueo por parte de manifestantes. Bueno, vamos a contarles una decisión judicial que se ha adoptado por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha desestimado la petición de Carles Puigdemont, de Clara Ponsatí y Toni Comín de suspender el levantamiento de su inmunidad como eurodiputados, al considerar que no existe riesgo de que el expresidente de la Generalitat de Cataluña y sus exconsellers sean detenidos en el ejercicio de sus funciones como miembros del Parlamento Europeo. Bueno, aprovechando la experiencia que tienen en catástrofes naturales en su tierra, decenas de voluntarios sirios han viajado a la región alemana que fue afectada por las inundaciones de hace unas semanas. Cientos de personas que habían cruzado fronteras en los últimos años, acogidos en ese país, ahora quieren agradecer la acogida, ayudando a reconstruir los pueblos devastados por las inundaciones. 180 personas perdieron la vida allí debido a las lluvias. Muy atentos estamos a uno de los incendios forestales más grandes que ha habido California en los últimos años. Se han quemado 220.000 hectáreas, solo se puede contener el 23% de los focos, así que muchas viviendas están a punto de quemarse. Muchos expertos apuntan al cambio climático para explicar estos fuegos incontrolables. La voracidad, intensidad y rapidez de la propagación de los incendios forestales masivos, como el Bootleg en Oregón y el Dixie en el norte de California, que actualmente arden fuera de control, es una señal de que sus patrones de comportamiento han evolucionado. Cada incendio quema más y más área todos los años y esto tiene que ver de muchas razones, principalmente el cambio climático. El científico Pablo Saide explica cómo el cambio climático exacerba las condiciones que alimentan los fuegos. La temperatura, la humedad y el viento. Entonces, mayores temperaturas, los incendios tienden a ser más extremos. Tormentas y tornados de fuego, como este captado en video por el Servicio Forestal de los Estados Unidos en el norte de California a fines de junio, potenciados por el cambio climático, son anomalías cada vez más comunes. Cualquier incendio de alguna manera genera una velocidad vertical que hace que este humo se eleve. Ahora, si eso lo lleva a estos incendios que son mega incendios, empiezan a ocurrir todos estos tipos de fenómenos. Entre ellos, la creación de sus propios microclimas. Por el calor que genera el incendio. En la parte de arriba de la tormenta genera una nube que se expande y se pueden generar rayos también. Esos microclimas impredecibles dificultan el trabajo de los bomberos. Expertos predicen que el cambio climático seguirá impulsando incendios de mayor tamaño, más severos y frecuentes. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Hay otro incendio que preocupa mucho en Turquía. 4 personas han muerto ya, 140 están heridas en ese incendio al sur del país. Los servicios de emergencia tratan de evitar que las llamas se acerquen más a las viviendas. Varias regiones han tenido que ser evacuadas por la cercanía del fuego. En la última semana se han producido más de 60 incendios, 36 han conseguido ser controlados, el resto sigue sin control ahí en Turquía, quemando hectáreas y hectáreas de bosques y también muchas casas. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones. Nos venimos aquí de nuevo a Canarias para contarles que el Ayuntamiento de la Frontera, en El Hierro, se va a sumar a una iniciativa de apoyo a la igualdad. Son las zonas libres de machismo. Se representan con estas banderas moradas con la imagen y el nombre de mujeres canarias de ámbitos como la medicina, el folclore, la política o la literatura. Entre ellas Josefina Pla, Isabel Medina, Valentina Hernández, Baldomera García o Dorotea de Armas. Bueno, vamos a irnos ya y en este último programa del mes de julio les queremos desear lo mejor. Si salen de vacaciones estos días, si vuelven, pues igualmente que tengan un maravilloso mes de agosto. A partir del lunes, Eva Trujillo les va a acompañar aquí en Extra Atlántico Noticias. Y con un saludo de parte de este equipo, nos vamos. ¡Feliz verano! Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant grand mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois.
Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, 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 moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. It's not today que le ciel me tombera sur la tête.